Entonces, vamos a estudiar ahora también lo que son las fórmulas para notación sigma. ¿Qué significan las fórmulas? Bueno, que si yo voy a sumar una cantidad de cosas, tal vez nos gustaría poder sumarlas y no quedar únicamente pues con que tengo que hacer una suma de 1000 objetos y ya está, ¿verdad? Sino nos gustaría tal vez poder expresar la suma de i igual n hasta m de la f de i como una función de n. ¿Por qué una función de n? Perdón, una función en este caso de m. ¿Por qué una función de m? Porque si yo logro saber hasta dónde llega esto, yo puedo tener una idea de hasta dónde llega, eso sí, no sería la misma función, sería una g de m, para yo saber dónde termina mi notación sigma, hasta dónde tengo que sumar, y tener más o menos una formulita que me diga, mira, si sumas hasta 25, entonces g de 25 te va a dar lo mismo que te iba a dar esta sumatoria. Si sumas hasta 3, g de 3 te va a dar lo mismo que esa sumatoria. Si sumas hasta 11, entonces g de 11 te va a dar lo mismo que esa sumatoria, ¿verdad? Entonces la idea es tener una formulita que me diga cuánto voy a ir sumando, o sea, cuánto me va a ir dando la suma para no tener propiamente que sumar, que a veces pues pueden ser sumas bastante largas. O sea, ¿qué hacemos si nos ponen a sumar los primeros 100 números naturales? Tenemos que sumar uno más 2 más 3 más 4 hasta llegar a 100, es jodido, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos encontrar la expresión. Si es que encontrar esas expresiones no es una cuestión tan, ¿cómo se llama? No es una cuestión tan arbitraria. Entonces, vamos a ir estudiándolas poco a poco como fórmulas, ¿verdad? Entonces, empezamos con esta, la más simple, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1. Entonces, vamos a sumar uno más uno más uno más uno, empezando el contador en uno, luego sigue 2, luego sigue 3, luego sigue 4. Luego sigue 5, 6, 7, 8 hasta n, ¿verdad? Entonces, si sumamos uno n veces, ¿cuánto nos da? Bueno, uno más uno más uno más uno, ¿verdad? Nos va a dar n. Entonces, esta propiedad es la más simple de todas. Ahora, ¿qué pasa? Digo, esta fórmula, perdón. ¿Qué pasa si en lugar de que sea un uno ahí es una k? Pues es muy simple. Hacemos factor común, sacamos la k, y entonces esto se nos convierte en k por la sumatoria desde i igual 1, perdón, desde i igual 1 hasta n de uno. Y esto, según esta propiedad, habíamos visto que era igual a n. Entonces llegamos a esta propiedad de ahí abajo, ¿verdad? Entonces hasta ahora estas son bastante simples. Este, vamos a ver algunas que ya no son tan arbitrarias. Vamos a ver una que se llama la suma gaussiana. ¿Por qué se llama la suma gaussiana? Bueno, hay una historia que, no sé, no tengo idea si será cierta o no, pero es una historia de la matemática o una historia como de cultura general sobre que Gauss, cuando estudiaba, pues por la razón que sea, tal vez no era súper o más bien era un poco molesto de tratar, al menos para la maestra. Entonces un día la maestra le dijo que de tarea hiciera la suma de los primeros 100 números naturales, o sea, sumar a 1, más 2, más 3, más 4. Y entonces Gauss, en lugar de sumar todos los números a mano, encontró una manera de expresar esa sumatoria y la expresó como esta expresión de acá. Entonces la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, entonces si i es 1, entonces nos va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más todo mundo hasta llegar a n, se va a convertir en esta de acá, en esta expresión de acá, donde si el n es 100, entonces esa sumatoria hasta 100 va a ser 100 por 100 más 1, que es 101, dividido entre 2. Entonces, pues básicamente de eso se trata en esta parte, ¿verdad? Que Gauss se le ocurrió esta situación, ¿verdad? Vamos a ver, eso tiene una demostración. No voy a abordar la demostración todavía, pero esa demostración es la que les dije en el primero de los videos o al inicio de la sesión de hoy. Sería esta demostración que tenemos para acá. Demostración 2 de la suma gaussiana. Por allí se encuentran la playlist de este señor. Él tiene la demostración uno, demostración 2 y demostración 3. Creo que es una demostración gráfica, tiene una demostración algebraica y tiene otra demostración por ahí que no me acuerdo de qué era. Pero entonces con cualquiera de estas demostraciones pueden ver cómo es que se demuestra que la suma de los números naturales hasta un punto n va a ser igual a esa expresión que tenemos por ahí. Entonces, pues sí, esa es la fórmula. Luego tenemos que si el i está al cuadrado, la fórmula se convierte en esta otra, ¿verdad? Esto lo podríamos expandir en un polinomio, pero pues, ¿para qué, verdad? Si realmente si nos dan el n, nada más hacemos esta multiplicación. Vamos a ver que se parece mucho a lo que teníamos antes, pero le agregamos acá abajo una multiplicación por 3 y este factor ahí arriba.
Y bueno, no hay mucho más que agregar. Si es la suma desde i igual 1 hasta n de i cuadrado, hacemos esto. Ojo que para que esto funcione, un detalle muy importante es que i tiene que comenzar en 1, ¿verdad? Si i no empieza en 1, si es la sumatoria desde i igual 3 hasta n, ya no nos funciona esta fórmula. Y es por eso que nos interesa mucho lo que es el punto 5 que estudiamos hace un rato, el cambio de índices. Porque si nos toca un índice n que no es 1, nosotros en lugar de sumarle p, le restamos p, por ejemplo, para llegar desde n hasta 1 y poder, a partir de eso, pues, encontrar la suma que andamos buscando. Entonces hacemos un cambio de índices de p a 1. Entonces, esto sería nuestra expresión para la sumatoria, con n el valor final, ¿verdad? Perdón, i el valor inicial. Y luego la quinta sería con i a la 3, que básicamente sería la expresión de i a la 1 al cuadrado, ¿verdad? Sería esta expresión que tenemos acá, pero esta vez estaría al cuadrado. Si expandimos a ese cuadrado como la fórmula notable, el n y el 2, nos queda esta otra expresión de acá. Entonces, pues sí, dependería de si estamos usando la calculadora. Tal vez esta opción sea más corta de escribir y nada más ponerla al cuadrado. Si lo estamos calculando a mano, tal vez esta opción sea un poquito más corta, pues depende de lo que estemos haciendo en el momento. Nos sirve una, nos sirve la otra, si nos sirve desarrollar, si nos sirve mantenerlo así. Bueno, entonces, pues sí. Y por último, bueno, por último, para, digamos, usar las de polinomios, tendríamos i a la 4. I a la 4 tiene una expresión un poquito más larga. En este caso es un dividido entre 30 y es n por n más 1 por este gran polinomio de acá. Entonces, pues sí, no hay mucho más que explicarle a ese, nada más pues usar esa expresión y pues encontramos la suma de los primeros n números naturales a la 4. Entonces, pues sí. Ahora vamos a ver que tenemos una más que se llama la fórmula geométrica, que básicamente es algo parecido a lo que estábamos viendo, pero el contador está en el exponente. Entonces vamos a sumar un número r, este, desde igual 1, entonces empieza con r a la 1 menos 1, r a la 0, que nos da 1, r a la 1, r a la 2, r a la 3, r a la 4, r a la 5, hasta r a la n menos 1. Ahora, vamos a ver, toda esta suma se puede comprimir en esta expresión, r a la n menos 1 sobre r menos 1. Entonces, pues sí, esa sería no, creo que esta no es bueno, no me acuerdo si esta es la geométrica, la verdad. Creo que sí, creo que sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que si ese n es muy grande, como estamos hablando de exponentes, si el r, si el r es mayor a 1, entonces, pues rapidito, ese número se nos va a hacer muy grande porque estamos haciendo pues un tipo de exponencial y vamos no solo haciendo la curva exponencial, sino este valor que es muy grande, le estamos sumando este que es muy grande, le sumamos este que es gigante, le sumamos este que es gigante y muy rápido pues nuestra suma no va a converger, nuestra suma va a dar un número demasiado grande o va a dar infinito, ¿verdad? En cambio, si el r, bueno, si el r es igual a 1, entonces toda esta expresión se nos va a convertir en la suma de 1, ¿verdad? Hasta n. Y no va a tener ninguna gracia. Entonces, básicamente no hablamos de que r pueda ser 1, pero podemos encontrarnos que r sea menor a 1. Cualquier número que sea menor a 1 o que esté entre 0 y 1 en realidad va a irse dividiendo a sí mismo entre más exponente le pongamos. Entonces, el 1 va a ir acá, luego se va a sumar uno más pequeño, luego se va a sumar uno más pequeño, 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 hasta que casi que vamos a ir sumando 0. Entonces, la suma de todos estos, pues sí va a ser un valor finito y nos va a dar esta expresión que tenemos por ahí con el respectivo n, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso es lo que llamamos convergencia, que la suma de todos estos nos dé un valor o converge en un valor y pues que ya la suma de ciertos términos ya no importe tanto, ya casi que sea irle sumando cero y ya la podemos ignorar. Entonces, esto sería pues las 7 fórmulas que vamos a poder utilizar. Yo esta hoja con fórmulas se las voy a compartir por ahí. Y estas fórmulas las vamos a utilizar para cuando nos encontremos ejemplos como este, que van desde 1 hasta 16, no tengamos que resolver o sumar 16 términos. O en este caso, ¿verdad? Sí, 16 términos. Este, porque bueno, sumar 16 términos duramos también un ratito. En cambio, un ejemplo como este, lo vamos a dividir en partes. ¿En qué partes? Bueno, en este caso, vamos a agarrar esa sumatoria y la vamos a reescribir. La vamos a escribir como la sumatoria desde i igual 1 hasta 16 de i cuadrado. Porque esta de acá la conocemos
como esta formulita de aquí arriba, como esta formulita de aquí. Entonces ya sabemos cuánto nos va a dar ese resultado. Ya lo podemos escribir en términos de n, porque sabemos que la n es 16. Entonces estamos muy bien para esa parte. Ahora, menos i entre 2. Básicamente este menos un medio que tenemos por ahí, lo vamos a escribir como por fuera de una sumatoria. Menos un medio de la sumatoria de i. ¿Desde dónde a dónde? Desde i igual 1 hasta, en este caso, hasta 16. ¿Por qué mantenemos eso? Porque no estamos sumando ni quitando términos, estamos usando los mismos términos para todo mundo. Y luego, más ese un cuarto de acá, lo vamos a, digamos que a sacar a factor común, más un cuarto por la sumatoria desde i igual 1 hasta 16. ¿De quién? De 1. Entonces, esta es la más fácil. Esta nos va a dar, según lo que estudiamos, 16. Entonces, un cuarto por 16. Esta de acá, pues ya veremos cuánto nos da y esta también ya veremos cuánto nos da. Pero pues ya lo que queda es reemplazar esta expresión con la fórmula, que en este caso sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y como la n es 16, sería 16, n más 1 es, n más 1 es 17, y 2n es 32 más 1 es 33. 33 menos, esto le vamos a hacer un poquito de espacio por aquí. Esta es la suma de i igual 1 hasta 16, entonces esta es, bueno, sacamos el un medio, este un medio de acá. Tal vez le voy a cambiar el color para que veamos de qué estamos hablando. Le cambié el color al puntito de la i, no importa. Un medio, ese un medio sería este de acá. Bueno, no importa. Sería este, bueno, más fácil. Sería ese un medio por ahí. Y ese un medio lo vamos a multiplicar n, por n más 1 entre 2, porque esta es la fórmula de la suma de los primeros n términos de i, ¿verdad? De los números naturales, pues. Entonces nada más vamos a cambiar esta suma, este n por 16 y el n más 1 por 17. Y entonces convertimos esa sumatoria de 16 términos en la suma de 3 términos simplemente. Entonces vamos a ir desarmando esto. 16 y 6 nos convierten en 8 y 3 por 17 por 33. Ese 33 y ese 3 los vamos a cancelar y lo vamos a convertir en un 11. Bueno, tal vez, sí, sí, no importa, lo vamos a convertir en un 11. Convertimos ese 6 en un 2 por 3, ¿verdad? Entonces cancelamos el 2 con el 16 y el 3 con el 33. Y ya no nos queda parte fraccionaria. Menos, este sería el primer término. 16 entre 2 nos da 8. Entre 2 nos da 4 por 17. Más un cuarto por 16. 16 entre 4 nos da 4. Ahora vamos a ver, aquí podemos sacar el 17 a factor común entre estos dos. Aquí nada más es para no utilizar la calculadora. 17, lo sacamos a factor común. 8 por 11 menos 4. Cerramos el factor común y aquí tenemos ese otro 4 que lo estamos sumando este de acá, ¿verdad? 8 por 11 es 88 menos 4, 84 por 17 más 4. ¿Ok? Esta multiplicación ya podemos hacerla con la calculadora. Dice que 17 por 84 nos da 1428. Más 4 nos da 1432. Y con eso ya sabemos que la respuesta desde i igual 1 hasta 16 de i cuadrado menos i medios más un cuarto es igual a 1432. ¿Ok? Entonces, pues por ahí tenemos la respuesta. Nada más voy a... Entonces lo que vamos a hacer ahora es demostrar con la calculadora que el resultado nos dé ese, si no hicimos nada mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el único problema es que la calculadora, por defecto, utiliza un contador de X. Entonces, en este caso, en la calculadora, vamos a buscar acá este simbolito amarillo, que es el de sumatoria. Lo encontramos en esta calculadora, en la parte de logaritmos.
en la calculadora blanca, si no me equivoco, está con el botón o cerca del botón de la integral, si no me equivoco, pero no recuerdo exactamente. Entonces, en este caso, bueno, con la gris vamos a utilizar Shift y el logaritmo ya tenemos la expresión. Entonces, lo primero que nos pide es la expresión de la sumatoria. Entonces, en este caso, como nuestro índice es x, vamos a utilizar x al cuadrado menos x entre 2 x entre 2 más un cuarto. Ahora, ¿de dónde a dónde? Bueno, vamos a empezar en x igual 1 hasta 16. Y si lo que hicimos es correcto, nos debería dar 1432. Y acá está nuestra respuesta, 1432. Entonces, este sería el primer ejemplito. Este está relativamente simple. Y hasta aquí vamos a dejar este otro video de ejemplo de práctica. Y en el siguiente video vamos a resolver aquí que tenemos otros ejercicios para ir realizando. Entonces, pues hasta aquí voy a dejar este video y nos vemos en el siguiente.